Ucrania está localizada en la frontera este, colindando con Rusia, y al oeste comparte límites con varios países de Europa. El 12 de enero del 2014, decenas de miles de personas exigen elecciones anticipadas en la Plaza de la Independencia en Kiev. Poco tiempo después, este movimiento se fue esparciendo a lo largo del país y el ejército de Yanukovych tuvo que tomar medidas extremas para estabilizar al país. 82 personas murieron en este encuentro, 15 de ellas policías. Hablando de las manifestaciones de Euromaidán, primero que nada hay que entender el pasado, la fuerte relación que Ucrania y Rusia tenían. Hablando de la Unión Soviética hasta los años 2006 a 2010. La relación era tan fuerte que hasta en el 2010 Ucrania y Rusia firmaron un acuerdo para que Rusia pudiera instalar su flota militar en el Mar Negro, en el puerto de Sebastopol hasta 2042. Todo este acuerdo para una reducción del precio de gas natural que Ucrania le pagaba a Rusia. El problema realmente aparece en el año 2013, cuando la población de Ucrania se encontraba separada, ya que el 38% de los ucranianos apoyaban a Rusia, mientras que el 37.8% preferían a Europa. Muchas personas de la población creían que la Unión Europea era lo mejor para su futuro. Tenían la visión que podrían ponerle un fin a la corrupción y empezar la libertad de expresión, al igual que la transparencia. La gota que derramó el vaso fue cuando la Unión Europea le propone un acuerdo de asociación al presidente electo Víktor Yanukovych, que incluyó una zona libre de comercio, el respeto a los derechos de los ciudadanos y remontar la economía. Víktor lo rechaza por la presión de Rusia y comienzan las protestas de Euromaidán. Estas empezaron la noche del 21 de noviembre de 2013. Fueron iniciadas por estudiantes y luego múltiples sectores de la población. Después de menos de un año, en febrero de 2014, logran derrotar a Yanukovych, dejando al menos 80 manifestantes muertos. Yanukovych fue expulsado por su propia gente, exiliado a Rusia. Finalmente, Putin, muy astutamente, después de todo lo sucedido, decide intervenir a Crimea. Y así es como empieza la crisis de Crimea. Fue detectada la presencia de ciudadanos rusos participando en tales protestas, mientras que la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa denunció que Ucrania había prohibido la entrada de rusos al país. Las protestas ocurrieron en al menos 11 países. Durante las protestas, muchos activistas utilizaban banderas de Rusia y banderas de color naranja y negro, es decir, los colores de la Orden de San Jorge, que se utilizan para conmemorar el Día de la Victoria y de la Gran Guerra Patria. La crisis de Crimea es un conflicto diplomático internacional que surgió en 2014 durante el mandato de Víktor Yanukovych. La gente usualmente lo compara con la Guerra Fría y la mencionan como la nueva Guerra Fría. Y bueno, los protagonistas en este suceso son Estados Unidos, la Unión Europea y Rusia. Y bueno, en contexto, para entender un poco más el conflicto y tener una idea más clara de la importancia que tiene esta región, lo podemos resumir en que Crimea es una región en el este de Europa y su zona marítima podría tener un gran potencial de producción de energía que generaría miles de millones de dólares. Crimea cuenta con una ciudad con un puerto muy importante en su península, llamada Sebastopol. En ella Rusia puede usar este puerto para fines tanto estableció un comerciales 58,5% de personas de etnia rusa, 22,4% de etnia flota del Mar Negro de la Armada de Rusia. Y bueno, el conflicto comienza porque el gobierno ucraniano, de forma inesperada, Crimea, República Autónoma Ucraniana, se encuentra acosada en una crisis sin precedentes desde el fin de la Guerra Fría. Rusia se enfrenta a Ucrania y al resto de Occidente. No se logró materializar después de la Crimea es una península del sur de Ucrania. La crisis de Crimea del 2014 es una crisis diplomática internacional que sobrevino en Ucrania tras el fin del gobierno de Víktor Yanukovych. Estas hicieron que varias protestas se hicieran, con la gente estando a favor de que Ucrania y la Unión Europea se unieran.
excepto por Crimea, que se identificaba más con los rusos. Ya que en este lugar se hablaba ruso y muchas de las personas que vivían ahí eran ciudadanos rusos. Crimea es la región ubicada al sureste de Ucrania, anteriormente anexada a la Unión Soviética. El 60% de esta región es de origen ruso o ruso parlante. Crimea pasó a ser ucraniana después del colapso de la Unión Soviética. El 21 de febrero, Yanukovych firmó un acuerdo para salir de la crisis con la oposición, presionado por la diplomacia europea. Nunca se aplicaba este acuerdo. El 22 de febrero, el Parlamento destituye a Viktor Yanukovych, que la noche anterior abandona Kiev. Se fija una fecha para las elecciones presidenciales anticipadas, el 25 de mayo del 2014. El presidente del Parlamento, Alexander Turchynov, es elegido de presidente interino. Se emite una orden de búsqueda y captura para Yanukovych, acusado del asesinato en masa. Rusia envía a unos soldados sin marcas oficiales para apoderarse de ciertos edificios estatales del gobierno de Crimea. Organizan un referéndum en el cual la gente vota por un gran margen a ser anexados a Rusia, los cuales los recibieron con brazos abiertos. Este acuerdo no fue reconocido por la Unión Europea ni por Estados Unidos. Moscú, sin hacerle caso a los países occidentales, ha instalado en su parlamento la bandera de la península de Crimea. El primer ministro ruso, Dmitry Medvedev, ordenó agilizar la integración política de Crimea.